Ilustración. ¿Pero qué es la Ilustración? Bien, la ilustración tiene que ver con la luz, que es una metáfora del conocimiento. De hecho, pequeños saltamontes, no sé si sepas que otro modo de llamar a la Edad Media es Edad Oscura u Oscurantismo. Sí, me parece haberlo escuchado. Claro, pequeños saltamontes. Como bien dice el pollo, el conocimiento era prisionero de la iglesia. En esta época había muchos libros prohibidos por ser considerados como herejes. Yo no dije eso. Dijiste que la Edad Media es conocida como oscurantismo, ¿no lo hiciste? Sí lo hice, y en efecto no es extraño acusar a la iglesia de esta oscuridad. Pero aquí hay varios prejuicios, y es que ni la Edad Media fue tan oscura, ni la iglesia fue la culpable, o al menos no fue la única culpable, de, como dices, ponerle cadenas al conocimiento. Mira, de hecho, en esta época es que se fundan muchas de las universidades europeas. Pero a ver, regresemos a la parte de la iglesia. ¿Estás diciendo que la iglesia no fue culpable en absoluto del poco avance en el conocimiento? Ni sí, ni no, sino todo lo contrario. Pero es un tema complicado y no diré más sobre esto, porque no es el tema. De eso ya hablaremos en otra ocasión. Por lo pronto, podemos decir esto. Independientemente de la realidad de las acusaciones, se consideraba que en la Edad Media el conocimiento no prosperaba, que estaba estancado, y por esta falta de conocimiento se le conoce al periodo medieval como una Edad Oscura. Edad Oscura precisamente porque la luz del conocimiento estaba apagada. Entonces, ¿la Ilustración es cuando prenden la luz del conocimiento? Desde antes. Cuando a fines del siglo XV llega la modernidad, lo hace de la mano, por ejemplo, de Nicolás Copérnico y su sistema heliocéntrico. ¿Qué es eso del sistema heliocéntrico? La teoría según la cual la Tierra gira alrededor del Sol. Y es que antes se consideraba que el Sol giraba alrededor de la Tierra. En fin, ahora el Sol al centro y todo se mueve alrededor suyo. Después de Nicolás Copérnico, hubo muchos astrónomos que continuaron las investigaciones. Tycho Brahe, Galileo Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton. Pero detengámonos en Galileo Galilei, a quien se le considera como el padre de la ciencia, al introducir la experimentación como parte fundamental en el método científico. Galileo Galilei, por otro lado, no es el único en dar importancia a la experimentación. También deberíamos mencionar a Francis Bacon y no olvidemos además a Descartes. Los tres se opusieron a la cárcel aristotélica del conocimiento. Giordano Bruno también en la hoguera y... Profe Pollo, ya es mucho, no me voy a acordar de todo. ¿De qué está hablando Diógenes? Sí, Diógenes. Estamos hablando de la modernidad como un antecedente de la Ilustración. No te pases. Mira, saltamontes. En la modernidad están los comienzos de la ciencia actual. Es por ello el fin de la Edad Oscura y el comienzo de la luz. Y claro que esta luz que, como te digo, es una alegoría del conocimiento, tuvo muchos representantes importantes. Galileo Galilei, Francis Bacon, René Descartes, y en esta lista de ejemplos de hombres que aportaron a la ciencia, probablemente debamos destacar a Isaac Newton. ¿Más a Newton que a Descartes o a Galileo? Yo creo que no, pollo. Todos fueron importantes, Diógenes, pero si el tema del que queremos hablar es de la Ilustración y no de la modernidad, y nos enfocaremos más en Voltaire, Diderot y Kant, es mejor dar importancia a Newton, que es más cercano a los filósofos de los que hablaremos hoy, ¿no te parece? Sí, tienes razón. Cuando llegó Newton y formuló sus leyes físicas, el mundo parecía un reloj suizo, y el hombre, gracias a su razón, estaba descubriendo el mecanismo. Muy lejos quedó el hombre medieval, que tenía miedo de todo, que no sabía leer. Ahora, poco a poco,
el conocimiento va siendo más accesible. Pero bueno, por lo pronto, digamos esto. La ilustración no es tanto que se prenda la luz. Eso ya lo había hecho desde la modernidad. No, se trata de que haya más luz para más personas. Es decir, que ya no sea propiedad de algunos cuantos, sino que todos participen de él, que todos puedan conocer. La popularización del conocimiento. Por eso es que, por ejemplo, en la política, la ilustración se opone radicalmente al despotismo ilustrado. Pero... ¿la luz como conocimiento está en ambas épocas? Sí, claro. La diferencia es, sin embargo, quién prende la luz. En el caso del despotismo ilustrado, es papá gobierno quien prende la luz. Es decir, era una actitud paternalista. Mira, hay por ejemplo una frase que dice: todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Y en la ilustración es la igualdad de las personas. Todos prenden la luz. Es, como te digo, el ideal de que el conocimiento sea más accesible. Que cada quien sea su propia luz y no dependa de una luz central. Y ahora sí, regresamos a nuestro tema, la ilustración. Y en ella, estos son algunos de sus exponentes: Voltaire, Diderot y Kant. Comencemos con Voltaire. Él fue un poeta sarcástico que siempre tuvo conflictos con la autoridad, pero también tenía algunas influencias. De modo que, aunque estuvo encarcelado en la célebre prisión francesa, la Bastilla, consiguió salir y se fue posteriormente exiliado a Inglaterra. Ahí conoció la obra de Isaac Newton y se hizo su más grande fan. Newton cambió su visión del mundo y le dio un sentido a su vida. De hecho, tal vez hayas escuchado una leyenda sobre Newton. ¿No? ¿De una manzana? ¡Ah, claro! Que Newton estaba sentado a la sombra de un árbol y cayó una manzana, y entonces a Newton se le prendió el foco y sacó su teoría de la gravedad. Efectivamente. Pues bien, esa leyenda fue popularizada por Voltaire, que difundió las ideas de Newton, además de una que otra anécdota. Dice Voltaire: el catecismo revela a Dios a los niños, pero Newton lo ha revelado a los sabios. Pollo no solo fue admirador de Newton, también lo fue de John Locke, un filósofo inglés que hablaba en contra de la monarquía. De hecho, decía Voltaire que la nación inglesa era la única en el mundo que, ofreciendo resistencia a sus reyes, consiguió reglamentar el poder de los mismos y que mediante esfuerzo tras esfuerzo pudo establecer ese sabio gobierno en que el príncipe es todopoderoso para realizar el bien, pero tiene atadas las manos para hacer el mal. Sí, efectivamente, Diógenes. También fue admirador de John Locke. Y bueno, si estamos hablando de cuestiones de Inglaterra, lo fue también de Shakespeare. Y de los cuáqueros, de los que te platicaré más adelante, pequeños saltamontes. En breve, cuando regresó a Francia tenía por intención divulgar la obra de Newton, pero también se intensificaron sus ideales de libertad, igualdad, fraternidad. Libertad, igualdad, fraternidad. Eso me suena conocido. Me parece haberlo visto en clases de historia. Muy probablemente. Esos fueron los ideales de la Revolución Francesa, que está a la vuelta de la esquina. Incluso podemos decir que Voltaire fue uno de los filósofos que motivó la revolución. Pollo, más que la filosofía fueron las circunstancias históricas como el hambre las que desencadenaron la revolución. Sí, Diógenes, cierto, pero bueno, fueron muchas cosas. Y en cuanto a ideas se refiere, Voltaire es uno de los principales. Ok, está bien, concuerdo. En relación, por ejemplo, con la igualdad,
y la fraternidad, destaca la descripción que Voltaire hacía de los cuáqueros. ¿Los qué? Los cuáqueros que conoció en Inglaterra, que te comenté que te iba a mencionar. Oh, sí, claro. Muy bien, pues ellos eran una especie de sociedad que tenían como una de sus normas tratar a las personas con el mismo respeto. Por ejemplo, igual a un rey que a un papa o a un pordiosero. Pues está bien, todos merecemos el mismo respeto. Y sí, pero por ejemplo en nuestra sociedad a algunas personas les hablamos de usted y a otras de tú. ¿Cuándo? Oh, cierto. Por ejemplo, cuando es una persona mayor. ¿Y por qué? Por respeto. Entonces las personas mayores, los adultos y más aún los ancianos merecen más respeto que los niños. No. Pues eso es lo que pensaban los cuáqueros. A todos les hablaban del mismo modo. No importaba la edad o los títulos que tuvieran. No el licenciado, doctor, no, todos éramos personas sin importar edades o características especiales. Esto me hace recordar, Saltamontes, algo que en alguna ocasión le dije yo a mi mamá hace mucho tiempo. A ella no le gustó mucho, pero en fin, yo era un niño todavía y le dije, mamá, yo no le debo respeto a mis mayores por ser mayores, sino por ser personas. Lo que se traduce como todos merecemos el mismo respeto. Bueno, pues esto estaba en los ideales de los cuáqueros, y entonces en la filosofía de Voltaire. Oh. ¿Y cómo te llamo? ¿De tú o de usted? No lo sé, Saltamontes, como tú te sientas más cómodo, pero en particular yo prefiero el tú. Y me gusta más mi nombre que cualquier título de licenciado, maestro, profesor, doctor o lo que fuera. El usted, como te digo, no me gusta, soy un poco cuáquero. A mí háblame de usted, pues yo no soy cuáquero. ¿Cuáquero? ¿Cuáquero? ¡Cuáquero mis calzones! Esos son demasiado irrespetuosos, no respetan a los mayores. Bueno, está bien Diógenes. Saltamontes, ya te imaginarás que esto ocasionó grandes problemas a los cuáqueros. Pensaban diferente y hablando de pensar diferente, Voltaire escribió un texto llamado Tratado sobre la Tolerancia. Y aquí, bueno, él habla de la religión. Y lo primero que hay que decir es que él era ateo. Y en general la Ilustración francesa es antirreligiosa. Pero este no es el caso de la Ilustración, sino que es una característica de la Ilustración francesa. El caso es que Voltaire critica a los religiosos por intolerantes. Dice él que, por ejemplo, la religión católica es supuestamente una religión de amor al prójimo, pero diríase que hiciera un voto de odiar a sus hermanos, pues tenemos religión de sobra para odiar y perseguir y poca para amar y socorrer. Aún hoy, Saltamontes, ¿cuántas veces son utilizados argumentos religiosos en contra, por ejemplo, de los homosexuales? Y en general, en la religión, según Voltaire, hay demasiados criticones, aunque la misma religión sea, paradójicamente, bastante más tolerante. ¿Acaso no Cristo perdonó a la mujer adúltera? ¿Cómo? Sí, Saltamontes, aquella historia bíblica en la que algunas personas, habiendo atrapado a una mujer en un acto impropio, adúltero, pretendieron castigarla, matándola a pedradas. Esa era la costumbre. Pero Cristo enseñó tolerancia y le dijo a todos los que la culpaban: está bien, vamos a empezar. Quien esté libre de culpa, que aviente la primera piedra. Todos se marcharon y luego él le dijo a la mujer que se fuera y no pecara más, que también la perdonaba. Es decir, preocúpate más por tus propios errores que por los errores del vecino.
no pongas tanta atención en la paja del ojo ajeno como en la viga del propio. En fin, ejemplos bíblicos hay mucho más. Pero si en la Biblia hay tolerancia, bueno, al menos en algunos versículos, no parece haberla entre los religiosos. Uno más. ¿Acaso no Cristo, estando en la cruz, perdonó a los judíos? Estaba muriendo, asesinado por ellos. Y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Por qué la religión católica, contrariamente a las enseñanzas de Cristo, en la práctica muestra intolerancia, rechazo, marginación? Víctor, puesto que ya me dices que eres un poco cuáquero, no todos los religiosos son intolerantes. No, por supuesto que no. Por supuesto que no todos. Pero bueno, lo que decía Voltaire es que en la religión hay muchos que sí lo son. A menudo, dice Voltaire, a los religiosos les gusta la hipocresía. En un ejemplo hipotético, pone Voltaire a un moribundo platicando con un hombre saludable. El hombre moribundo pide piedad, y el saludable le dice que no puede tenerla para quien no piense como él. De modo que intenta convertirlo, porque además eso le va a ganar puntos a él en el cielo. De modo que ni siquiera le importa verdaderamente el otro, sino solo ganar puntos. Al final, el moribundo no acepta y muere. Y entonces el hombre saludable falsifica la firma del muerto en un papel en el que acepta a Dios, como si él lo estuviera engañando a Dios. Por otro lado, no podemos dejar de hablar de Voltaire sin mencionar dos frases. La primera menos conocida, pero bastante representativa de la Ilustración. ¿Cómo amo a las personas que dicen lo que piensan? Vivimos solo a medias, si solo a medias nos atrevemos a pensar. Me gusta la frase, no la conocía. La frase más conocida de Voltaire es: desapruebo lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Sí, efectivamente es la frase más conocida de Voltaire. No es de Voltaire. Muchos piensan efectivamente que es suya, y es curioso que sea la frase más famosa, pero en realidad no sea suya, sino de una biógrafa de Voltaire llamada Evelyn Beatrice Holm. ¿De veras? De veritas. Ella escribió esta frase en un libro llamado Los amigos de Voltaire. Por otro lado, ella no firmó su obra con su nombre real, porque al ser mujer, pues... Vaya, esto era común. Una mujer no podía tener éxito como escritora. De modo que firmó bajo el nombre falso de un hombre, Stephen G. Talentire. Diderot. ¿Recuerdas, Saltamontes, que te comentó el pollo que lo más importante de esta época es que el conocimiento fuera más accesible? Sí, lo recuerdo. ¿Y recuerdas la diferencia entre el despotismo ilustrado y la ilustración? Sí, en el despotismo ilustrado era el gobierno el que prendía la luz, y en la ilustración todos prendían la luz. Muy bien. Básicamente, la ilustración es una época autodidacta. La idea es que todos puedan acceder al conocimiento, y por esto Diderot tuvo un proyecto: la enciclopedia. ¿Sabes qué es una enciclopedia? Mis papás hicieron una enciclopedia. Son muchos libros. Sí, básicamente es como un diccionario en varios volúmenes. Porque, pues, un diccionario normal es un libro en el que se explican los significados de las palabras de un idioma, pero en una enciclopedia, más que definiciones, son temas desarrollados. Y más que palabras aisladas, en una enciclopedia podemos encontrar también, por ejemplo, personajes históricos. Por ejemplo, Aristóteles, y entonces habrán varias páginas dedicadas a él. O a Julio César, o a Alejandro Magno, o a la vida de algún científico.
o a sus experimentos, algún lugar, en fin. Hay enciclopedias que se organizan alfabéticamente u otras temáticamente. Y entonces el tomo 1 puede dedicarse, por ejemplo, a historia. El tomo 2 puede dedicarse, por ejemplo, a biología. El tomo 3 puede dedicarse, por ejemplo, a química. Son muchos libros donde se pretende abarcar todo el conocimiento. Por otro lado, claro, la tecnología ha avanzado y ya tenemos versiones más actuales. ¿Recuerdas alguna? No recuerdo. Dime. ¡Epa! Que yo no soy cuáquero, dígame usted. Bueno, perdón. Dígame usted, señor Búho. Primero fue en carta que no te tocó, porque la tecnología siguió avanzando y hoy, en Internet, tenemos Wikipedia. ¡Ah! ¿Pero Wikipedia es una enciclopedia? Sí, claro. Pues bien, la idea de una obra en la cual se hablara de todos los temas fue de Diderot. ¿Y quién investiga en una enciclopedia? Por ejemplo, ¿quién hace una investigación en Wikipedia? ¿Los especialistas? Por ejemplo, ¿tú has usado Wikipedia? Sí. ¿Y eres estudiante o especialista? ¿Estudiante? Mira, Saltamontes. Wikipedia está bien como una introducción, pero no como una investigación formal. Pero no importa, por lo pronto hace que el conocimiento sea más accesible. Pues bien, esto también era en épocas de Diderot, aunque claro, no con Internet. Wikipedia no fue idea de Diderot. La idea suya fue compilar el conocimiento en una obra general. Decía Diderot que la instrucción general avance de una forma tan rápida. Pollo, no seas maleducado, que yo estaba hablando de Diderot. Tú ya hablaste de Voltaire y a mí me tocaba hablar de Diderot. Déjame a mí. Bueno, adelante, perdón. Diógenes, continúa. Que la instrucción general avance de una forma tan rápida que en 20 años apenas se encuentre en 1000 de nuestras páginas una sola línea que no sea popular. Es decir, el objetivo de Diderot y los enciclopedistas era el de divulgación, no de especialización. La idea era que el conocimiento fuera para todos. Todos debían primero aprender a leer y después aprender muchas cosas. Divulgación. Esto es la Ilustración francesa. Libertad, igualdad, fraternidad. El conocimiento para todos. Newton para todos. Voltaire, por ejemplo, escribió en enciclopedia. ¿Pero entonces no era de Diderot? Claro, Saltamontes, la idea de la enciclopedia fue de Diderot. Pero él no podía escribir todo, era mucho, sino que invitó a muchas personas a escribir en ella. Pero claro, esto políticamente era difícil y a veces lo censuraban, de modo que muchos se cansaron y abandonaron el proyecto. La mayoría, de hecho, aunque Diderot nunca renunció. Y así, con las ideas de Voltaire, Diderot y otros más, como por ejemplo Rousseau, la Ilustración francesa impulsa la revolución y resuenan los ideales de Voltaire, Rousseau y los enciclopedistas. Libertad, igualdad, fraternidad. Me gusta la Ilustración. Claro, Saltamontes. Es libertad de pensamiento y exigencia de libertad. Pero bueno, eso fue la Ilustración francesa. Por otro lado, hablaremos ahora de un alemán, del que ya hemos hablado anteriormente y con seguridad volveremos a hacerlo en un futuro. Nos referimos a Immanuel Kant. Immanuel Kant escribió un texto llamado ¿Qué es la Ilustración? Y bueno, en realidad, este tema exigiría un video aparte, y eventualmente haremos uno en el que, claro, repetiremos un poco lo que digamos en este. De momento, en relación con Kant, no haremos más que un par de menciones muy específicas. En el comienzo del texto, Kant dice: la Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. ¿Qué significa eso, Saltamontes? No lo sé, tú me estás explicando. Dime.
¿Y si yo no estuviera explicándote? Pues no aprendería. ¿Y si en algún momento te hicieran algún examen para pasar a otro nivel y te hicieran esa pregunta, ¿qué significa la frase de Kant sobre la culpable incapacidad? Y yo no te hubiera explicado, ¿qué harías? Pues no la contestaría. Y si vinieran muchas preguntas de ética, lógica, filosofía, y tú nunca hubieras tenido clases, vamos a imaginar que a mí nunca me interesó explicarte, ¿qué harías? Pues no sé. ¿Reprobarías? Tal vez. ¿Y de quién sería la culpa? Pues tuya. ¡Mía! Ok, mía, pero tú tendrías un problema, yo no. Pasó el tiempo y yo estoy sentado en mi casa viendo una película, mientras tú estás en un examen que vas a reprobar. ¿De quién es el problema? Mío. Y lo vas a solucionar escribiendo en tu examen: no me enseñaron bien, no es mi culpa. ¿Crees que a la persona que te está explicando el examen le va a importar? No. ¿Y tú sabías que ibas a hacer un examen? Sí. Ahora imaginemos que pasa el tiempo, ya no soy tu maestro, y tú vas a presentar un examen de admisión en el que hay muchos temas que yo, porque fui un mal maestro, no te di. Llega el examen y no sabes responder. ¿Es mi culpa? ¿Es mi culpa que no sepas responder? Si tú tienes un problema, ¿quién tiene que resolverlo? Yo. Pero siento que me estás regañando. Sí, hipotéticamente. Pero no está bonito. En fin, ¿de quién es culpa? ¿No sabías que ibas a hacer un examen? ¿Sí? Entonces es mi culpa. No, es mía. Muy bien, saltamontes. Entonces explícame a lo que se refería Kant con su definición de la ilustración: liberar al hombre de su culpable incapacidad. No sé, pero... ¡Oh! 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 ¡Ya entendí el regaño! Es a lo que se refiere Kant. A lo que se refiere Kant es a que todo aquello que no sepamos es nuestra culpa porque pudimos haberlo investigado y por alguna u otra razón no lo hicimos. Muy bien, saltamontes. 1-0 a favor del pequeño saltamontes. La ilustración, según Kant, es tanto un derecho como una responsabilidad. Tienes que dejar de depender de los demás. Tu conocimiento es responsabilidad tuya, no de tus maestros. La función del maestro es ayudar al alumno, pero quien es responsable del conocimiento es el alumno. Si yo soy malo, respetuosamente pídeme que lo haga mejor, o que lo intente, y si no me entiendes, busca en internet, en libros. No te quedes solo con lo que te dan. Tú debes encender tu propia luz, porque nadie la encenderá para ti. Insisto, los maestros somos ayuda, pero no es el despotismo ilustrado. No dependas solamente de alguien. Es ilustración. Hazte responsable, dice Kant. Sapere aude. ¿Cómo? Atrévete a saber.